hombre más buscado del mundo tenía un nombre que casi nadie pronunciaba. Mientras Pablo Escobar aparecía en portadas de revistas, daba discursos en el Congreso y construía barrios enteros en Medellín, otro hombre movía los hilos desde las sombras. Ese hombre era Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, alias El León, nacido el 25 de diciembre de 1946 en Pereira, Risaralda, primo hermano de Escobar, su mano derecha, y según los propios agentes de la DEA que lo investigaron, el verdadero cerebro de la organización criminal más poderosa del siglo XX. Scott Murphy, exoficial de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que rastreó al cartel de Medellín durante sus últimos años, fue directo al punto. A Gaviria realmente queríamos capturarlo vivo porque él era el verdadero cerebro. Sabía todo sobre los laboratorios, dónde obtener los productos químicos, las rutas de transporte y los centros de distribución en todo Estados Unidos y Europa. Nadie que dijera eso hablaba de un subalterno. Hablaba del arquitecto invisible de un imperio. A diferencia de su primo, Gustavo Gaviria nunca buscó los reflectores. No construyó canchas de fútbol para los pobres, ni se postuló al Congreso. Sus lujos eran más discretos, sus casas más elegantes, sus movimientos más cuidadosos. Era el tipo de hombre que manejaba $4.000 millones anuales en finanzas ilícitas y, sin embargo, vivía bajo una identidad falsa. El león que rugía en silencio. Para el 11 de agosto de 1990, cuando tenía 43 años, ese silencio llegaría a su fin de la manera más abrupta posible. En una residencia del barrio Laureles de Medellín, solo, sin escoltas, armado con un fusil M14 y una mini Uzi, enfrentando a un destacamento del cuerpo élite de la Policía Nacional. 20 minutos. Eso duró todo. Y con él se fue la columna vertebral del cartel de Medellín, el niño de Navidad que creció entre calles. Nació el día de la Navidad de 1946. Eso, en la Colombia católica y antioqueña de mediados del siglo XX, significaba algo. La familia Gaviria era de esas familias trabajadoras del eje cafetero, con raíces en Pereira, aunque la vida los llevaría a establecerse en Envigado, un municipio a las afueras de Medellín, donde los cerros bajaban hasta los barrios, y los barrios se mezclaban con las calles del rebusque. Gustavo de Jesús creció ahí, en ese mismo Envigado donde 3 años después nacería su primo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Los dos primos eran inseparables desde temprano. Según Mark Bowden, autor de Killing Pablo, The Hunt for the World's Greatest Outlaw, publicado en 2001, ambas familias eran de clase media con padres educados, lo que hacía, deliberada y sorprendente, la decisión que ambos tomarían de abandonar la escuela para seguir una vida delictiva. No era pobreza extrema lo que los empujó, era otra cosa, era ambición. Era la sed de plata rápida en una ciudad que olía a smog, a aguardiente y a negocios turbios desde las esquinas del centro. Juntos estudiaron en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, en Medellín. Ahí, según registros biográficos de Pablo Escobar citados en la Wikipedia, los dos primos ya mostraban sus tendencias. Hacían rifas, intercambiaban cómics, vendían exámenes y prestaban dinero a bajo interés a sus compañeros. Pablo era el carismático, el que hablaba, el que convencía. Gustavo era el que calculaba, el que sabía cuánto había entrado, cuánto había salido y cuánto podía reinvertirse. Una división del trabajo que se mantendría durante 20 años. Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, lo recordaría décadas después con una sencillez que encierra mucho. Padre y tío siempre estaban buscando hacer algún negocio o cometer un crimen para conseguir algo de dinero extra. La cosa era así, de simple. Dos muchachos de Envigado, con hambre de plata, que aprendieron antes de los 20 años que el mundo se movía más rápido si uno no esperaba a que las cosas llegaran por las vías legítimas. El primer maestro de ambos fue la calle misma. Y la calle, en el Medellín de finales de los años 60, enseñaba con eficiencia brutal. La escuela del crimen menor, hay cosas que se saben y que no suenan tan pesadas hasta que uno se pone a pensarlas con calma. Robar lápidas de los cementerios y retenerlas para pedir rescate es, a primera vista, ridículo. Pero fíjese bien, requiere audacia, organización, identificación de víctimas, negociación y cobro. Es, en esencia, el mismo esquema del secuestro, solo que aplicado a objetos que alguien quiere recuperar por razones sentimentales. Gustavo y Pablo hacían eso, y también robaban bicicletas, motocicletas, carros.
Destornillaban los rines de los vehículos parqueados en plena calle, a plena luz del día, con la naturalidad de quien lleva años haciendo algo que nunca le ha costado más que el susto del momento. El entrenamiento delictivo más básico, el que enseña que el mundo no castiga al audaz, castiga al descuidado, pero no hay que romanticizar demasiado ese periodo. Eran muchachos que hacían lo que veían a su alrededor. El Medellín de finales de los años 60 y comienzos de los 70 era una ciudad en plena ebullición industrial y social. La migración del campo a la ciudad había desbordado los barrios populares. Las comunas de ladera crecían desordenadas, sin servicios, sin oportunidades formales. Y en ese vacío institucional, la economía informal y la delincuencia llenaban los espacios que el Estado no alcanzaba. Envigado, donde crecieron Gustavo y Pablo, era un municipio que colindaba con Medellín, suficientemente cercano a la ciudad grande para acceder a sus oportunidades y suficientemente alejado del centro para que el control policial fuera laxo en sus bordes. En ese ambiente, el salto cualitativo vino de la mano de un personaje clave, Alfredo Gómez López, conocido en los bajos fondos de Medellín como Don Capone o simplemente El Padrino. Gómez López era, en aquella época, el rey del contrabando en Colombia. Su negocio era legal en apariencia y brutal en operación. Cigarrillos extranjeros, especialmente Marlboro, razón por la que también lo llamaban el hombre Marlboro. Electrodomésticos, telas, porcelanas, whisky que llegaba desde la costa atlántica y se distribuía a lo largo y ancho del país sin pagar un peso de impuesto. Era un empresario del crimen en el sentido más moderno del término. Tenía estructura, tenía red, tenía protección comprada. Según El Espectador, Pablo Escobar comenzó a trabajar para él como guardaespaldas y luego como mosca, el hombre encargado de guiar los camiones de contrabando y avisar sobre retenes de la policía en las carreteras. Gustavo también entró en ese mundo. Era inevitable. Si Pablo estaba dentro, Gustavo estaba dentro. Esa era la naturaleza de los dos. La escuela de Don Capone era práctica y sin diplomas. Se aprendía moviéndose, observando, ejecutando. Se aprendía cuánto pesaba un alijo de cigarrillos Marlboro apilados en la bodega de un camión frigorífico. Se aprendía qué policías de carretera cobraban 50.000 pesos y cuáles preferían el papel. Se aprendía cómo funciona una cadena de distribución ilegal, quién compra, quién mueve, quién vende al detal, quién guarda silencio. Y ambos primos aprendieron todo eso rápido, demasiado rápido. Lo que captaron en la organización de Gómez López no fue solo técnica de contrabando, fue mentalidad. La mentalidad de quien entiende que un Estado permeable y unas instituciones corruptas son, en realidad, una oportunidad de negocio disfrazada de caos. Que la ley no es un límite absoluto, sino un precio que se negocia. Que la lealtad tiene un valor monetario que puede cuantificarse y que, cuando ese precio sube demasiado, se reemplaza por la amenaza. Esas no son cosas que se aprenden en una universidad de economía. Se aprenden en el campo, haciendo. Y para cuando Gustavo Gaviria tenía 25 años, los tenía aprendidos de memoria. Hubo también, en esa época, un episodio que los registros históricos mencionan con menos frecuencia, pero que resulta significativo. Escobar y Gaviria no solo robaban objetos, escalaron hasta el secuestro de personas. En un caso documentado por investigadores que reconstruyeron esa etapa de sus vidas, los dos primos retuvieron a un comerciante, un industrial, y lo tuvieron cautivo hasta que su familia pagó el rescate correspondiente. Fue un ejercicio de violencia de mayor calibre, una frontera que cruzaron sin aparente vacilación y que los ubicó en un nivel distinto al del ladrón de rines de barrio. Ya estaban en el negocio de la coerción organizada. Ya estaban, de hecho, en el camino que llevaría directamente al cartel de Medellín, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía con ese nombre. Con el tiempo, como lo detalla El Espectador en su semblanza del capo, Escobar y Gaviria se volvieron demasiado grandes para seguir trabajando como subordinados de nadie. El negocio del contrabando les había abierto los ojos a algo mucho más lucrativo. Para comienzos de la década de 1970, el mercado de la cocaína comenzaba a despegar en América del Sur. Brasil, Argentina y Chile eran puntos de producción de pasta base. Esa pasta viajaba hacia Colombia para ser refinada. Y desde Colombia partía hacia el norte, hacia los Estados Unidos, hacia un mercado que, en los años de las discotecas y Wall Street, estaría listo para consumir todo lo que le ofrecieran. Gustavo lo entendió antes que casi nadie.
Escobar también, y juntos dieron el paso que cambiaría todo. Pero antes de ese paso, había algo más que los formó, algo que rara vez se menciona y que tiene que ver con el tipo de relación que construyeron esos dos hombres en esos años de delito menor. No era solo negocio, era algo más parecido a lo que los colombianos llaman parcería, esa alianza de hombres que se cuidan mutuamente, que se cubren en los momentos malos, que comparten lo poco cuando no hay mucho y lo mucho cuando el negocio da. Gustavo y Pablo eran parceros antes de ser socios, y esa base personal, esa historia compartida desde el colegio, desde los cementerios de Envigado, desde los camiones de Don Capone en las carreteras del norte de Antioquia, era lo que hacía su sociedad prácticamente irrompible. No había contrato firmado entre ellos. Había algo más fuerte que un contrato. Había familia, y en la cultura paisa, eso pesa de una manera que ningún papel puede reemplazar. La primera caída y el negocio que cambiaría todo, junio de 1976. Las autoridades del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, detienen en las afueras de Medellín un camión que algo huele raro. No metafóricamente. El tipo de revisión que hacen los agentes entrenados en detectar contrabando involucra mirar donde los demás no miran: los paneles del piso, los asientos, los tanques de gasolina, las llantas. Y en la llanta de repuesto de ese camión, camuflados con cuidado pero no suficiente, encuentran casi 20 kilos de cocaína. En ese momento, 20 kilos de cocaína eran una cantidad enorme para la escala del narcotráfico colombiano, que todavía no había alcanzado las dimensiones industriales que tendría en los 80. Era una operación significativa. Los hombres que van en el vehículo son capturados sin resistencia. Entre ellos, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero y su primo Pablo Emilio Escobar Gaviria, junto con otros 6 hombres más. Pablo tenía 26 años. Gustavo, 29. 2 hombres jóvenes con toda la vida por delante y con 20 kilos de coca en la llanta de un camión. El juzgado 20 penal del circuito de Medellín los mantuvo detenidos aproximadamente 3 meses. Escobar intentó sobornar a los 2 agentes del DAS que los capturaron, ofreciéndoles 500.000 pesos. Los agentes se negaron. Fue una decisión que les costaría la vida. En 1977, ambos fueron asesinados. Ese era el tipo de mundo en el que Gustavo Gaviria se movía. El tipo de mundo donde negarse a un soborno era potencialmente una condena a muerte. La detención fue un golpe, pero no fue una derrota. Los archivos del caso, revisados por el libro Los jinetes de la cocaína, muestran que el proceso legal contra los primos quedó lleno de grietas, presiones sobre testigos, desaparición de pruebas, intimidación a funcionarios. El mismo libro describe cómo años después, en 1983, un grupo de hombres armados entró al juzgado en plena madrugada, ató al vigilante y quemó los archivos relacionados con casos anteriores de Escobar. El sistema judicial colombiano, desbordado y corruptible, no era un muro, era un obstáculo que podía rodearse. Cuando salieron de esa primera detención, algo había cambiado internamente en ambos. No en el sentido de arrepentimiento, eso jamás estuvo en el horizonte, sino en el sentido de estrategia. Habían operado de manera relativamente artesanal, comprando pasta de coca en Ecuador y Perú, refinándola en Colombia y moviéndola en pequeñas cantidades. El esquema era vulnerable precisamente porque era pequeño. Los sistemas pequeños se revientan con facilidad. Lo que hacía falta era escala, y escala requería organización. Organización requería plata, y para conseguir esa plata inicial, había que asumir riesgos mayores con la infraestructura que ya tenían. Ya no eran los muchachos que robaban lápidas ni los aspirantes a contrabandistas de segunda categoría. Tenían una visión más clara del negocio. Escobar era el elemento violento, el que intimidaba, el que inspiraba lealtad feroz entre sus sicarios. Gustavo era el elemento financiero, el que organizaba, el que creaba sistemas. Según el periodista Douglas Fara, quien cubrió Colombia durante los últimos años del cartel, Escobar y Gaviria esencialmente construyeron todo juntos después de ese arresto. Todo lo anterior había sido insignificante. Lo que estaba por comenzar era una operación de escala industrial. El escenario les era favorable de una manera que pocas generaciones criminales habían tenido. Para comienzos de la década de 1980, el consumo de cocaína en los Estados Unidos se había disparado a niveles sin precedentes. Era la era de Wall Street, de la cultura del exceso, del dinero fácil y el gasto sin culpa.
La demanda norteamericana de cocaína superaba con creces cualquier oferta que el mercado pudiera proporcionar. Los precios eran astronómicos. Un kilo de cocaína que se producía en Colombia por aproximadamente $1.000 se vendía en las calles de Miami o Nueva York por hasta $70.000, un margen de 7.000%. Ese era el negocio. Y Gustavo Gaviria lo entendía con la precisión de un contador que conoce de memoria los números de su empresa. Lo que construyeron juntos en esos primeros años de los 80 fue, antes que cualquier otra cosa, una cadena de suministro. Primero, la materia prima, contactos en Perú y Ecuador para comprar pasta base de coca. Después el procesamiento, laboratorios clandestinos en Colombia, inicialmente en el Magdalena Medio, en zonas rurales controladas militarmente por hombres leales a Escobar, donde la pasta se refinaba hasta convertirla en el polvo blanco listo para exportar. Después el transporte. Las primeras mulas humanas, los primeros vuelos en avionetas ligeras que cruzaban el Caribe, los primeros cargamentos que llegaban a Miami y a ciudades del sur de los Estados Unidos. Y después algo que todavía no existía en ninguna organización criminal colombiana de esa escala, la distribución. Gustavo Gaviria fue el artífice de los primeros contactos sistemáticos con distribuidores en ciudades norteamericanas. Mientras otros narcos vendían su producto a intermediarios que lo distribuían como quisieran, Gaviria entendió que el control de la cadena de distribución era donde realmente estaba el poder. El que vende al mayoreo depende del minorista. El que controla la cadena entera depende de nadie. En 1982, Pablo Escobar entró al Congreso colombiano como representante suplente por el Movimiento de Renovación Liberal. Su campaña estaba financiada con plata del narcotráfico. Sus promesas a los pobres de Medellín, canchas de fútbol, casas, plata en efectivo, se cumplían con plata del narcotráfico. Y mientras Escobar jugaba al político, Gustavo se quedó manejando la empresa. El periodista Douglas Farah lo capturó con precisión. Escobar pasó mucho tiempo en su campaña electoral y esencialmente dejó a Gaviria para que se hiciera cargo de la parte comercial. Gaviria no se quejó. Estaba en su elemento. El poder real no estaba en el Congreso, estaba en los números, y los números los tenía él. Para ese año, 1982, el cartel de Medellín ya era una realidad estructurada. No era solo Escobar y Gaviria. Se había sumado Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, oriundo de Pacho, Cundinamarca, un hombre de vínculos profundos con el paramilitarismo y dueño de una capacidad de violencia que complementaba la estructura. Se habían sumado los hermanos Ochoa Fabio, Jorge Luis y Juan David, que aportaban conexiones familiares en el mundo del contrabando y una red de relaciones en toda Colombia. Y se había sumado Carlos Leder, de Armenia, que hablaba inglés, tenía acceso a los Estados Unidos y una pista de aterrizaje en las Bahamas que resultaría ser, por un tiempo, el punto de tránsito más eficiente del hemisferio para mover cocaína hacia el norte. Cada uno aportaba algo. Pero la coherencia entre todas esas piezas, la que hacía que el sistema funcionara como un todo coordinado, en lugar de como un grupo de operadores independientes, era obra de Gustavo Gaviria, el león en silencio, rugiendo desde adentro. Eso que acaba de ver es solo el comienzo, porque lo que viene después es donde la historia se pone verdaderamente intensa. Gustavo Gaviria diseñando las rutas más creativas para mover cocaína dentro de refrigeradores, televisores y hasta jeans empapados en el alcaloide. Gustavo manejando $4.000 millones al año con la precisión de un contador suizo, mientras el cartel recaudaba $60 millones diarios en su apogeo. Gustavo tomando las riendas del cartel mientras Escobar hacía política. Y finalmente, la tarde del 11 de agosto de 1990, en el barrio Laureles de Medellín, cuando ese mismo hombre que siempre operó desde las sombras tuvo que enfrentar solo, sin escoltas, con un fusil en la mano, al cuerpo élite de la Policía Nacional. Quédense, que lo que sigue vale cada segundo. Pablo y Gustavo, dos mitades de una misma máquina. Para entender a Gustavo Gaviria, hay que entender la sociedad que formaba con su primo. No era una relación de patrón y subordinado. Era una alianza de complementos perfectos, dos hombres que cubrían exactamente lo que el otro no podía o no quería cubrir. Escobar era el rostro, el carisma, la violencia, el hombre que subía a los barrios populares a repartir plata y hacerse querer. El que dio discursos en el Congreso en 1982
cuando fue elegido suplente del representante Jairo Ortega Ramírez por el Partido Liberal, el que construyó el barrio Pablo Escobar en Medellín, con sus casas, su cancha de fútbol y su iglesia, para los pobres que no tenían nada más que un patrón en quien creer, el que en la calle era conocido, según fuentes cercanas al cartel, como Pablo Sangre. Gustavo era el reverso, el cálculo, el silencio, la contabilidad de un imperio. En la calle, quienes lo conocían, lo llamaban Gustavo Dinero. No había nombre más exacto. Era el hombre de los números, el que sabía cuánto costaba producir un kilo de cocaína en los laboratorios, alrededor de $1000, y cuánto se podía vender en las calles de Miami, Los Ángeles o Nueva York, hasta $70.000 por kilo. Esa diferencia, multiplicada por toneladas, era el negocio, y Gustavo Gaviria era quien lo administraba. El exoficial de la DEA Javier Peña, quien rastreó a Escobar desde 1988 hasta su muerte en 1993, lo llamó sin rodeos el cerebro del cartel. Y el periodista Douglas Farah añadió algo revelador. Cuando Escobar se metió de lleno en la política en los años 1982 y 1983, esencialmente dejó a Gaviria para que se hiciera cargo de la parte comercial. Y Gaviria no solo se hizo cargo, según todas las fuentes disponibles, lo hizo mejor de lo que quizás habría hecho el propio Escobar. La policía colombiana también lo sabía. Según registros oficiales citados por El Tiempo, en 1990, varias de las propiedades más valiosas de Escobar estaban registradas legalmente a nombre de Gustavo Gaviria. Era el testaferro supremo, la fachada legal de un negocio sin ninguna legalidad. Ese nivel de confianza entre dos personas no se fabrica. Se construye desde la infancia, desde las rifas en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, desde las noches robando lápidas en los cementerios de Envigado. El arquitecto de las rutas. Para mediados de la década de 1980, el cartel de Medellín controlaba, según todas las estimaciones disponibles, aproximadamente el 80% del mercado de cocaína en los Estados Unidos. 80%. En términos concretos, eso significaba que de cada 10 líneas de cocaína que alguien consumía en Chicago, en Nueva York, en Houston o en Los Ángeles, 8 habían pasado por las manos del cartel, por las manos de Gustavo Gaviria. Pero llegar a ese nivel de dominación no fue accidente, fue ingeniería, y la ingeniería era obra de El León. Las primeras rutas eran simples. Mulas humanas que cruzaban la aduana con droga en el equipaje o en el estómago. Pilotos que llevaban pequeñas cargas en avionetas ligeras a través del Caribe, escondites en los aeropuertos. Esos métodos funcionaron un tiempo, pero cuando las autoridades norteamericanas comenzaron a apretar los controles, Gustavo Gaviria no se paralizó, se reinventó. La primera gran innovación fue el uso de la pista en las Bahamas, gestionada con la ayuda de Carlos Leder, el socio del cartel oriundo de Armenia, Quindío, que hablaba inglés y tenía contactos en Estados Unidos. Desde esa isla, los cargamentos de cocaína que llegaban de Colombia se transbordaban hacia la Florida en vuelos cortos. Era eficiente, era masivo, pero también era vulnerable. Cuando esa ruta comenzó a cerrarse bajo la presión de la DEA y la Guardia Costera estadounidense, Gustavo activó el Plan B. Y el Plan B era genial en su simplicidad. En lugar de aviones, barcos de carga legítimos que transportaban electrodomésticos. La cocaína se escondía dentro de refrigeradores, dentro de televisores, dentro de cualquier caja lo suficientemente grande para ocultar kilos del alcaloide sin que el olor o el peso delataran el contenido. Según el Wall Street Journal, que investigó las operaciones del cartel en esos años, la droga también se mezclaba con productos de origen latinoamericano, pulpa de fruta guatemalteca, cacao ecuatoriano, vino chileno, pescado seco peruano. Los pomelos eran cortados por la mitad, vaciados, rellenos de cocaína y vueltos a pegar con tanta precisión que pasaban los controles de aduana sin despertar sospechas. Incluso, según reportes de la época, la droga llegó a impregnarse en los hilos de blue jeans, que eran despachados como mercancía ordinaria. En los Estados Unidos, químicos especializados extraían la cocaína de la mezclilla usando disolventes. Era un sistema que requería inteligencia logística de alto nivel, contactos en múltiples países, empresas de fachada, contadores dispuestos a limpiar el dinero, capitanes de barco comprados o amenazados, químicos leales, distribuidores en los destinos finales.
Todo eso lo coordinaba Gustavo Gaviria desde Medellín, con un perfil tan bajo que durante años las autoridades colombianas apenas tenían una fotografía verificada de él. De hecho, se sabe que en 1986 Gaviria estuvo en Luxemburgo. Se conserva una fotografía de su presencia en ese país europeo. Eso era todo. Esa era la huella pública de un hombre que administraba uno de los negocios más lucrativos de la historia del crimen organizado. Para mediados de la década de 1980, el cartel de Medellín llegó a recaudar, según investigaciones periodísticas y registros de la DEA, hasta $60 millones diarios. 60 millones al día. El costo de producir un kilo de cocaína era de aproximadamente $1.000 en Colombia. Ese mismo kilo se vendía en las calles de Estados Unidos en hasta $70.000. El margen era de 7.000%. Y quien más entendía ese margen, quien lo maximizaba y lo protegía, era Gustavo. 60 millones de dólares al día, no a la semana, no al mes, al día. Eso es lo que Gustavo Gaviria administraba. Y en este momento del video, si han llegado hasta acá, lo que les pido es una sola cosa. Activen la campanita de notificaciones, porque los próximos capítulos de este canal van a entrar en la vida de cada figura clave del cartel con el mismo nivel de detalle con el que acabamos de entrar en la de El León. González Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa, Popeye, Carlos Leider. La historia del cartel de Medellín es más grande y más oscura de lo que cualquier serie de televisión les ha contado. Y nosotros se la vamos a contar completa. Denle clic a esa campanita ahora mismo para no perderse nada. El hombre detrás del hombre. Hay una paradoja en la historia del cartel de Medellín que pocas veces se menciona con la honestidad que merece. Pablo Escobar fue el más famoso. Pablo Escobar fue el que salió en las noticias, el que se inventó el mito del Robin Hood paisa, el que se fue al Congreso, el que declaró la guerra al Estado colombiano. Pero Gustavo Gaviria, según personas que lo conocieron de cerca y según los registros de propiedades incautadas en su momento, habría sido el más rico. Hay quienes dentro del mundo del cartel aseguran que Gustavo Gaviria superó en fortuna a su propio primo. Sus casas eran más lujosas que las de Escobar. Sus inversiones, más cuidadosas. Mientras Pablo derrochaba en zoológicos privados, en la hacienda Nápoles con sus hipopótamos y jirafas, en regalos y en imagen, Gustavo guardaba la plata con la lógica de quien entiende que el dinero bien administrado genera más dinero. No malgastaba, invertía. Y los activos que registraba, muchos de ellos a su propio nombre o al de terceros de confianza, eran la evidencia más silenciosa del tamaño real de su poder. En el cartel de Medellín, según registros históricos y el libro Los jinetes de la cocaína, Gaviria estaba en el segundo escalón operativo, junto a Roberto Escobar, alias El Osito, hermano de Pablo, por encima de los sicarios y operadores de campo, pero en comunicación directa y permanente con Pablo. No era una relación jerárquica rígida, era una sociedad, un acuerdo familiar sellado en la infancia y sostenido durante 2 décadas de negocios ilícitos. Al mismo tiempo, Gustavo no era ajeno a la violencia que rodeaba el cartel. Era parte de la estructura que ordenaba asesinatos, que financiaba sicarios, que mantenía en nómina a personajes como Tyson, Popeye, El Chopo y El Mugre, según registros del propio El Tiempo de la época. Él mismo cargaba armas y tenía un ejército personal para su seguridad. Pero a diferencia de Escobar, que parecía energizarse con la confrontación directa, Gaviria mostraba en múltiples ocasiones inconformidad con las medidas más extremas. No era pacifismo, era pragmatismo. La violencia innecesaria llamaba atención, y la atención era el mayor enemigo de alguien que prefería la sombra. Hay un detalle que dice mucho de su carácter. Fuentes cercanas al cartel mencionan que Gaviria siempre andaba con la cabeza cubierta con gorras, sombreros, porque en algún momento había tenido un implante capilar que salió mal. Un hombre que manejaba millones y le preocupaba la apariencia física de una cicatriz en la cabeza. En ese pequeño detalle humano hay algo que lo saca de la dimensión de monstruo y lo muestra como lo que también era. Una persona con vanidades, con inseguridades, con una vida cotidiana que existía en paralelo a los crímenes. La guerra que lo alcanzó. Para finales de la década de 1980, el cartel de Medellín ya no era solo un negocio criminal, era una guerra. Una guerra contra el Estado colombiano, contra los jueces y periodistas que se atrevían a denunciar, contra la extradición que Escobar temía más que nada,
y eventualmente contra otros carteles, en especial el de Cali, cuya rivalidad con el de Medellín iría escalando hasta convertirse en un conflicto de dimensiones propias. El 30 de abril de 1984, hombres del cartel asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el primero en denunciar públicamente los vínculos de Pablo Escobar con el narcotráfico. Eso marcó el punto de no retorno. Colombia declaró la guerra a los narcos. Los narcos le declararon la guerra de vuelta, con mucho más ferocidad. El 27 de noviembre de 1989, un avión de Avianca, el vuelo 203, fue volado en el aire con 107 personas a bordo. El objetivo era César Gaviria Trujillo, candidato presidencial liberal que había asumido el liderazgo tras el asesinato de Luis Carlos Galán. Gaviria no abordó el vuelo, gracias a advertencias de su equipo de seguridad. Los 107 pasajeros sí, todos murieron. Ese mismo mes, el 6 de diciembre, una bomba de 500 kilos destruyó la sede del DAS en Bogotá, matando a decenas de personas. La escalada era total. En ese contexto, el 15 de diciembre de 1989, el cuerpo élite de la Policía Nacional dio de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, en una operación en Tolú, Sucre. Rodríguez Gacha era el tercer hombre en la estructura del cartel, responsable del músculo militar de la organización y de los vínculos con grupos paramilitares del Magdalena Medio. Su muerte dejó un vacío que solo una persona podía llenar: Gustavo Gaviria. A partir de ese momento, formalmente, Gustavo Gaviria pasó a ser el segundo al mando del cartel de Medellín. Ya lo era en la práctica, ahora lo era también en el papel, pero ese ascenso formal llegó en el peor momento posible. El cartel estaba rodeado. El Estado colombiano, presionado internacionalmente y herido en su institucionalidad, había decidido no dar marcha atrás. El nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, que asumiría el 7 de agosto de 1990, llegó al poder con un mandato claro, y las fuerzas del orden habían aprendido, con la muerte del Mexicano, que los capos del cartel sí podían ser alcanzados. La cacería se intensificó, y con ella, la tensión dentro del propio cartel, perfil bajo en un mundo que se incendiaba. Hay algo que diferenciaba a Gustavo Gaviria de casi todos los demás capos de su generación. Mientras el mundo alrededor suyo se incendiaba, mientras las noticias registraban atentados, masacres y asesinatos selectivos orquestados por el cartel, Gustavo mantenía un perfil extraordinariamente bajo, no daba entrevistas, no aparecía en fotografías, no buscaba protagonismo. Era, en todos los sentidos, el hombre que no existía. Ese anonimato era su mayor protección. En un mundo donde la visibilidad equivalía a vulnerabilidad, Gaviria había construido su supervivencia sobre la invisibilidad. Vivía bajo nombre falso, se movía en casas que no estaban a su nombre. Sus operaciones financieras pasaban por capas de testaferros y empresas de fachada que hacían casi imposible rastrear el dinero hasta su origen real. Pero el anonimato también tenía un costo. Significaba soledad operativa. Significaba que cada decisión de peso recaía sobre él. Que mientras Escobar tenía un ejército de sicarios fieles dispuestos a morir por él, Gaviria operaba con un círculo mucho más reducido, más confiable quizás, pero más pequeño. En 1990, Colombia vivía una contradicción brutal. El cartel había anunciado una tregua unilateral, declarando que suspendía su campaña terrorista como gesto hacia el nuevo gobierno de César Gaviria. Pero el Estado no había declarado ninguna tregua propia. Seguía buscando, seguía presionando, y el cuerpo élite de la Policía Nacional, entrenado específicamente para combatir al narcoterrorismo, tenía una lista de objetivos que recortar. Gustavo Gaviria estaba en esa lista, alto en esa lista. Los últimos días de El León, el 10 de agosto de 1990, fue asesinado el teniente Juan Fernández Arango, oficial del cuerpo élite de la Policía Nacional, baleado por sicarios en el municipio de Copacabana, a 10 kilómetros de Medellín. La muerte de Fernández Arango no fue un incidente aislado. Fue la chispa que encendió el operativo que llevaría a la muerte de Gustavo Gaviria apenas 24 horas después. Según la versión oficial documentada por la Policía Nacional y registrada en archivos del Estudocu y fuentes periodísticas de la época, en las horas siguientes a ese asesinato fueron capturados 2 hombres y una mujer que aportaron información clave. Llamadas anónimas a la policía de Medellín completaron el cuadro.
Alguien había entregado a Gustavo Gaviria. Alguien del círculo cercano había reclamado la recompensa. El gobierno ofrecía 300 millones de pesos de la época por información que llevara a su captura. La casa estaba ubicada en la Diagonal 70 y 4E número 32E47, Barrio Laureles de Medellín. Un barrio residencial de clase media alta, de casas con rejas, calles amplias y tranquilidad aparente. El tipo de lugar donde nadie esperaría encontrar al segundo hombre del cartel más poderoso del hemisferio. Pero eso era exactamente Gaviria, predecible en su imprevisibilidad. La vivienda no era una fortaleza obvia, pero tenía sus defensas. Cristales blindados en las ventanas, cámaras de televisión que monitoreaban los accesos, un muro grueso que rodeaba toda la edificación. Hacia las 4 de la tarde del 11 de agosto de 1990, un destacamento del cuerpo élite llegó al lugar. No llamaron a la puerta, dinamitaron la entrada y al cruzar el umbral encontraron resistencia. Gustavo Gaviria estaba adentro, sin escoltas, con su familia presente en la vivienda. Portaba una identificación falsa a nombre de Jesús María Riveros García y estaba armado. Un fusil M14 y una mini Uzi. El hombre que siempre prefirió las sombras al enfrentamiento directo, el hombre que administraba negocios de miles de millones desde la oscuridad contable, estaba solo frente a un destacamento élite. Decidió disparar. 20 minutos. Exactamente 20 minutos duró el cruce de disparos. Para cuando cesaron los tiros, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, alias El León, 43 años, el cerebro financiero del cartel de Medellín, el hombre que había diseñado las rutas de la cocaína más innovadoras del siglo, el primo fiel de Pablo Escobar, estaba muerto en el suelo de esa casa del barrio Laureles. Dos versiones de un final, lo que sucedió en el barrio Laureles, el 11 de agosto de 1990, tiene dos versiones, y las dos, a su manera, dicen algo verdadero sobre el mundo en el que ocurrió. La versión oficial, la de la Policía Nacional de Colombia, es la que se ha descrito. Gustavo Gaviria opuso resistencia a un operativo de captura, disparó contra los agentes del cuerpo élite y murió en el cruce de disparos. Esa es la historia que publicó El País de Madrid al día siguiente, con la corresponsal Pilar Lozano, el 12 de agosto de 1990. Esa es la historia que registró El Tiempo de Colombia el mismo día, bajo el titular «Muerto subjefe del cartel de Medellín». Esa es la historia que quedó en los archivos judiciales. La versión de Pablo Escobar fue diferente, y Escobar no la guardó para sí, la divulgó. Según Mark Bowden en Killing Pablo, Escobar siempre afirmó que Gustavo había sido secuestrado, torturado y ejecutado. No accidentalmente muerto en un tiroteo, deliberadamente eliminado después de ser capturado. Bowden mismo añadiría que en aquella época, la expresión muerto en un tiroteo se había convertido en un eufemismo, y la duda tiene lógica operativa. Gustavo Gaviria sabía todo: rutas, laboratorios, fuentes de químicos, nombres de distribuidores en Europa y Estados Unidos. Un hombre con ese conocimiento podría ser más valioso vivo que muerto, a menos que la prioridad fuera que ese conocimiento nunca llegara a ninguna agencia de inteligencia. Lo que sí es verificable es esto: Gustavo Gaviria fue enterrado en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín, el mismo cementerio donde, 3 años después, en diciembre de 1993, sería sepultado Pablo Escobar. Primos en vida, vecinos en la muerte. La noticia de su caída generó una tensión inmediata en Medellín. El cartel había declarado tregua, el Estado no había parado, y Pablo Escobar, que estaba prófugo cuando llegó la noticia, sintió ese golpe de una manera que ningún atentado externo le había producido antes. Porque Gustavo Gaviria no era solo un socio, era la otra mitad de él mismo. Era la parte de su historia que había comenzado en las calles de Envigado, que había sobrevivido el primer arresto en 1976, que había construido con él el negocio más rentable y el crimen más sistemático de la historia latinoamericana. Y ahí está, El León cayó, y con él cayó la columna vertebral del cartel más poderoso del siglo XX. Pero lo que viene en los próximos minutos de este video es igual de revelador. Lo que le pasó al cartel de Medellín después de la muerte de Gustavo. El vacío que nadie pudo llenar. Las rutas que colapsaron. El Pablo Escobar que quedó después de perder a su único socio de confianza. Y las preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva sobre cómo murió realmente el León ese sábado de agosto.
Si este video les está aportando, compartirlo con alguien es la manera más simple de apoyar el canal. No cuesta nada. Y para nosotros significa todo. Sigamos. El vacío que nadie pudo llenar. Pablo Escobar recibió la noticia de la muerte de su primo mientras se encontraba escondido, corriendo de finca en finca para evitar ser capturado. Y lo que hizo después dice mucho de cuánto significaba Gustavo para él. Llamó a sus lugartenientes y, según testimonios de personas cercanas al cartel recogidos por distintos investigadores, lloró. El hombre que había ordenado cientos de asesinatos sin pestañear, el mismo que había hecho volar aviones y dinamitar edificios gubernamentales, lloró por la muerte de su primo, porque no era solo la pérdida de un operador, era la pérdida del único hombre en quien Escobar confiaba sin reservas. La única persona que lo conocía desde antes de que fuera el patrón, desde que eran dos muchachos sin plata en Envigado, buscando cualquier negocio que les diera para comer. En términos operativos, el impacto fue devastador. Gustavo Gaviria era el que sabía cómo funcionaba la máquina real del cartel. Era el que conocía los laboratorios de producción, sus ubicaciones y sus proveedores de químicos precursores. Era el que mantenía las relaciones con los distribuidores en Estados Unidos y Europa. Era el que balanceaba los libros. Sin él, el cartel seguía existiendo, pero sin cerebro, como una empresa que pierde a su mejor ingeniero en el momento más crítico. Nadie pudo reemplazarlo. Roberto Escobar, el Osito, el hermano de Pablo, tenía sus habilidades, pero no eran las de Gustavo. Los demás lugartenientes del cartel, Popeye, Tyson, La Kika, eran operadores militares, ejecutores, no financistas, no estrategas. La estructura que Gustavo había construido con tanta paciencia y tanto talento durante 2 décadas no tenía quien la sostuviera con el mismo rigor. Para finales de 1990, el cartel de Medellín empezó a descoserse. Las rutas que Gustavo había diseñado comenzaron a deteriorarse sin su mantenimiento. El 14 de junio de 1990, apenas 2 meses antes de la muerte de Gustavo, había sido abatido John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, el jefe militar del cartel. Y el 11 de agosto de 1990, con Gustavo muerto, la estructura de Escobar quedó descabezada en 2 de sus pilares más importantes en cuestión de semanas. En junio de 1991, Pablo Escobar se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas bajo condiciones que negoció él mismo. Prisión en la Catedral, una cárcel que construyó a su gusto en las montañas de Envigado, con cancha de fútbol, discoteca, sauna y acceso a teléfonos y computadores. En julio de 1992, escapó de ahí antes de ser trasladado a una prisión real. Y el 2 de diciembre de 1993 fue encontrado y abatido en el barrio Los Olivos de Medellín. 3 años más sin Gustavo, 3 años de un Escobar cada vez más acorralado, más errático, más solo. Algunos historiadores del crimen organizado argumentan que si Gustavo Gaviria hubiera sobrevivido, Pablo Escobar habría tenido los recursos logísticos y financieros para resistir más tiempo. Que la caída definitiva del cartel comenzó en el barrio Laureles, a las 4 de la tarde de un sábado de agosto de 1990. El legado del hombre invisible, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, pasó por el mundo con la intención de no dejar rastro, y en buena medida lo logró. No hay fotos suyas en la mayoría de los archivos, no hay discursos suyos, no hay declaraciones públicas, no hay testimonios propios, solo hay lo que otros dijeron de él, lo que las autoridades encontraron cuando ya era demasiado tarde, y lo que la historia reconstruyó con fragmentos dispersos. Lo que sí hay es evidencia de lo que construyó. El cartel de Medellín, en su apogeo, controlaba el 80% de la cocaína que se consumía en los Estados Unidos. Manejaba entre 4 y 5 mil millones de dólares al año en ingresos. Llegó a recaudar hasta 60 millones de dólares diarios. Tenía rutas operativas en todos los continentes y distribuidores en cada ciudad importante de Norteamérica y Europa Occidental. Esa infraestructura no se construyó sola. No la construyó la violencia de Escobar. La construyó el cerebro metódico de Gustavo Gaviria. En la cultura popular, su nombre resurgió décadas después a través de la serie Narcos de Netflix, donde el actor colombiano Juan Pablo Raba lo interpretó en la temporada que cubre la persecución y caída de Pablo Escobar. Y en la serie colombiana Escobar, El Patrón del Mal, producida por el canal Caracol en 2012, fue el actor Cristian Tapán quien le dio vida.
Ninguna de esas representaciones captura completamente la dimensión real de su figura, porque la dimensión real de su figura era, por definición, invisible, pero quizás eso es lo más revelador de todo. Gustavo Gaviria fue tan bueno en su rol que durante décadas el mundo subestimó su importancia. Fue tan eficaz en construir un sistema que funcionara sin que se notara su mano que el mundo creyó que el sistema era obra de Escobar, y en parte lo era, pero la mitad más técnica, la mitad que hacía que los dólares llegaran y que la cocaína saliera, era obra de El León. La única foto verificada de Gustavo Gaviria que circula ampliamente fue tomada en algún momento sin datar, junto a Pablo Escobar y otros miembros del círculo cercano del cartel. En ella, Gustavo está sentado a la izquierda, Escobar a la derecha. Los dos primos, los dos rostros de un mismo monstruo de dos cabezas. Uno miraba hacia la historia, el otro miraba hacia el balance general, el fin del círculo. Hay algo que cierra este relato de una manera que ningún guionista habría escrito mejor si hubiera querido ser sutil. Gustavo Gaviria fue enterrado en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín en agosto de 1990. 3 años después, en diciembre de 1993, Pablo Escobar fue sepultado en el mismo lugar, el mismo cementerio, en tumbas cercanas, como si la geografía de la muerte quisiera mantenerlos juntos, lo que la vida ya había unido desde la infancia. En vida, habían sido inseparables desde que eran niños en Envigado, en los delitos menores del barrio, en las calles del contrabando, en los laboratorios de coca, en el cartel de Medellín, en la guerra contra el Estado, y ahora, en la tierra fría de un cementerio paisa, volvían a estar uno junto al otro. La diferencia es la que importa. Gustavo murió primero, y en eso radica quizás la ironía más grande de esta historia. El más discreto de los dos, el que siempre esquivó los reflectores, el que operó en silencio, fue el que cayó antes, no porque fuera más débil, sino porque alguien de su propio entorno, alguien que sabía dónde estaba, decidió entregar esa información a cambio de 300 millones de pesos. La traición es parte constitutiva de este mundo. Gustavo Gaviria lo sabía, lo había visto toda su vida. Había participado en construir un sistema donde la lealtad se compraba con plata y la deslealtad se pagaba con sangre. Y al final, fue víctima del mismo sistema que había co-creado. ¿Qué habría pasado si Gustavo Gaviria hubiera vivido más tiempo? Es una pregunta que los estudiosos del narcotráfico colombiano se han hecho en múltiples ocasiones. Con Gustavo vivo, el cartel habría tenido su cerebro financiero intacto, las rutas habrían seguido operativas, los laboratorios, activos, y Pablo Escobar quizás no habría necesitado entregarse en 1990 y uno ni habría caído en las condiciones en que cayó en 1993. Es posible que la historia del narcotráfico colombiano, y con ella, la historia de Colombia hubiera tomado un rumbo diferente. Pero la historia no funciona así. La historia funciona con lo que pasó. Y lo que pasó es esto. Un sábado a las 4 de la tarde en Laureles, con 20 minutos de fuego cruzado, Colombia perdió al hombre que más sabía sobre cómo funciona un cartel de cocaína por dentro. Y el mundo del narcotráfico perdió a su mejor administrador. El universo que construyeron, y lo que dejaron, Colombia de los 80, era un país que vivía en dos realidades paralelas. En una, los colombianos iban a trabajar, enviaban a sus hijos al colegio, veían el noticiero por las noches y rezaban para que las bombas no cayeran en su barrio. En la otra, un grupo de hombres construía un imperio de miles de millones de dólares sobre un polvo blanco que destruía familias al otro lado del mundo y compraba instituciones enteras en el propio. Gustavo Gaviria habitó esa segunda realidad con una eficiencia que resulta, en términos puramente técnicos, asombrosa. Construyó una red logística multinacional desde una ciudad colombiana. Diseñó métodos de ocultamiento que desafiaron durante años los controles aduaneros de los países más avanzados del mundo. Administró una fortuna que, según algunas estimaciones, lo habría convertido en el narcotraficante más rico del planeta. Y lo hizo sin aparecer en ningún noticiario, sin dar ninguna entrevista, sin construir ningún mito. Pero la misma capacidad que lo hizo grande lo hizo frágil. El que lo sabe todo es el que más le cuesta perder a quien depende de él. Y el que más se busca cuando un enemigo quiere desmontar un sistema. El legado de Gustavo Gaviria no es la gloria de Pablo Escobar, que hoy llena museos en Medellín y series en plataformas de streaming. Su legado es más silencioso
y quizás más auténtico. Es la evidencia de que detrás de toda operación visible hay siempre una operación invisible que la sostiene. Que detrás del hombre que habla hay siempre un hombre que calcula, y que el hombre que calcula, cuando cae, se lleva con él algo que nadie más puede reconstruir. La ciudad de Medellín tardó años en recuperarse del daño causado por el cartel de Medellín. Las cifras son escalofriantes. Se estima que durante los años del auge del cartel, la tasa de homicidios en Medellín llegó a ser una de las más altas del mundo, con más de 6.000 asesinatos registrados solo en 1991. Las instituciones colombianas quedaron marcadas por décadas de corrupción sistemática. Generaciones enteras de jóvenes del Valle de Aburrá crecieron en un ambiente donde el sicariato parecía la salida más rápida a la pobreza. Ese daño no lo causó solo Pablo Escobar, lo causó también el sistema que Gustavo Gaviria construyó y que financió todo. Eso también es parte de la historia, la parte que no aparece en los afiches del tour de narcos en Medellín, la parte que no se ve en las series de televisión, la parte que la historia tiene la obligación de recordar. El 11 de agosto de 1990, en el barrio Laureles de Medellín, murió Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. Tenía 43 años. Había pasado la mitad de su vida construyendo lo que ningún otro hombre de su generación supo construir: la columna vertebral financiera y logística del cartel de droga más poderoso del mundo. Lo había hecho en silencio, lo había hecho en las sombras, y en las sombras también encontró su final. Pablo Escobar lo sobrevivió 3 años más, 3 años de huida, de errores, de un poder cada vez más disminuido. Cuando murió en el tejado de una casa de Los Olivos, el 2 de diciembre de 1993, el cartel de Medellín ya era un fantasma de lo que había sido. Y muchos que estudiaron ese proceso con rigor lo dijeron sin ambigüedad. El fin del cartel comenzó cuando cayó Gustavo. No porque Gustavo fuera más importante que Pablo en términos de nombre o de historia, sino porque era el tipo de importancia que solo se nota cuando ya no está, la del engranaje que nadie ve, pero sin el cual toda la máquina se detiene. Ese es quizás el epitafio más honesto que se puede escribir para el león, el hombre sin quien el cartel no habría sido lo que fue y cuya ausencia demostró que ningún imperio sobrevive a la pérdida de su cerebro, por más poderoso que sea el corazón que sigue latiendo. Eso es todo lo que hay de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, el hombre que construyó el empire desde las sombras, el que sabía más que nadie y que cayó antes que nadie, el león que rugió toda su vida sin que nadie lo oyera, hasta que el silencio se volvió imposible de sostener. Si llegaron hasta acá, significa que este tipo de historia les habla, y tenemos mucho más para contarles. El siguiente video que tienen que ver es el de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, el hombre que puso el músculo militar de todo esto y que cayó 2 meses antes que Gustavo en condiciones igual de impactantes. El enlace está acá arriba. Denle clic. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Cada semana una nueva historia. Cada historia contada con el rigor y el respeto que la historia de Colombia se merece. Los veo en el próximo video.